Mateo 4, hoy vamos a ver verso 1 a 11 y vamos a estudiar la tentación de Jesús y vamos a ver cómo Jesús ganó la victoria sobre Satanás. Increíble que el diablo llegó contra Jesús. Increíble que el diablo llegó para tentar a Jesús. ¿Tú crees que el diablo tiene chance de ganar? Es como Margarito ayer, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Margarito ayer? ¿Qué faltaba? ¿La salsa verde o...? ¿Miraste la pelea? Yo no, alguien me dijo. Perdió unas... No, es malo a poner a... Perdió una soda nada más. ¿Qué pasó con él? Es mexicano, ¿no? Pero faltaba, ¿no? La sangre mexicana, ¿no? ¿O cómo ves tú? Pues aún así, Satanás también acercó a Jesús para tentarlo. Era una pelea no de 12 rounds, pero de 3. Nada más 3 rounds y el diablo fue TKO. Knocked out, ¿verdad? Él salió con la cola metido bajo las piernas y salió. Porque él acercó a Jesús para tentarlo. Él quería tentar a Jesús a pecar. Porque si Jesús pecó, ya no podía ser el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Y él llegó lanzando ataques. Muchos creen que nada más fue 3. No, en el griego, todos los 40 días y 40 noches que Jesús estaba ayunando, él estaba siendo atacado. Pero en el fin llegó los golpes pesados. Mira, capítulo 4, ¿ya estás ahí? Versículo ¿qué? 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué, hermanos? Para ser tentado por el diablo. Jesús en su bautismo en agua, cuando él subió del agua, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en la forma de paloma. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio de 3 años. Después de 3 años él fue crucificado. Pero el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Por qué razón? ¿Para qué? Jesús estaba llevando la bronca al diablo. Muchos creen, pobrecito, Jesús fue a ayunar y orar y inocentemente y vino el diablo a lanzar encima. No, Jesús llevó la pelea a él. Para mostrarlo desde el principio que yo soy el jefe aquí. Que yo soy quien manda aquí. Jesús fue ayunando por 40 días y 40 noches. ¿No crees tú que Jesús tenía hambre? ¿No crees tú que Jesús era físicamente débil? ¿Alguien aquí ha ayunado por más de un día? Levantar su mano. Honestamente, no tiene pena. No porque su esposa no hizo las comidas. Pero ayunando. ¿Alguien? 4 días? 5? ¿Una semana? 10 días, 20, imagina 40 días sin ayuno, en ayunos, el cuerpo siente débil, pero el espíritu no. Jesús estaba bien entrenado, bien entonado para esta pelea que llegó. Y dice que fue llevado por el espíritu y muchos dicen, wow, cuando estoy tentado, tal vez es porque no estoy caminando en el espíritu. Lo contrario, muchas veces cuando estamos caminando en el espíritu, es cuando el enemigo va a lanzar contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en uno. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere ungirnos con el Espíritu Santo. Y Dios quiere usarnos para sus propósitos. Y el enemigo va a llegar, ¿para qué? Para tentarnos a pecar. Porque Él quiere parar la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Jesús estaba lleno del Espíritu, ungido con el Espíritu. Y el Espíritu llevó a Él al desierto para un propósito. Para ser tentado por el diablo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre pruebas y tentaciones? ¿O no? La prueba es por nuestro bien. Dios manda pruebas para que podamos madurar y crecer espiritualmente. El enemigo manda tentaciones para sacar lo malo en nosotros. La tentación es la carnada, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿dónde viene la tentación? De las concupiscencias o los deseos que hay en cada uno de nosotros. Siendo atraído por el diablo, por la carnada, por la tentación. Llegó la tentación, la carnada, el pecado que está en tú y yo, ¿verdad? Tenemos que mantenerlo muerto, reconocerlo muerto. Tenemos que starve it. ¿Qué es starve it?
no alimentar la carne, deja la carne morir, reconocerlo muerto. Pero a veces alimentamos la carne y cuando viene la carnada, la carne está ahí y quiere agarrar la carnada, pero hay un anzuelo ahí, hay una trampa. Ya que agarramos la carnada, entramos en el pecado y que ya el pecado está concebido, da luz a la muerte espiritualmente. ¿Verdad? Y el diablo quiere tentarnos a pecar, especialmente cuando estamos entregados a Dios, caminando con Cristo, va a llegar las tentaciones. El enemigo va a tirar la carnada, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Ahora, dice así, ¿dónde estamos? 2 y 3. Por favor, si alguien puede leer esos versículos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira, hermanos, es muy importante que entendamos dos cosas muy rápido acerca del enemigo. El enemigo sabe bien dónde debe de atacar y cuándo él debe de atacar. ¿Dónde y cuándo? Él está muy trucho. Jesús estaba ayunando por 40 días, 40 noches, tenía hambre, estaba muy débil, estaba en ayunos y el enemigo llegó a pegar ahí en el blanco, en el tiempo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto. Y dijo el diablo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se convierten en ¿qué? Porque él sabía que Jesús tenía hambre. Y él dijo, ahí voy a agarrarlo, él tiene hambre, físicamente tiene hambre. Está muy débil físicamente. Ahí voy a lanzar la tentación a Jesús. Ahora, te digo, el enemigo sabe muy bien a nosotros cuándo y de dónde él debe de lanzar su ataque en nuestras vidas. Y muchas veces el enemigo va a pegarnos cuando estamos débiles. Cuando estamos débiles. Y también quiero animarte, hermano, espiritualmente es importantísimo que mantenemos fuertes espiritualmente. Tenemos que mantenernos en la palabra de Dios y en la oración. ¿Cuántos de ustedes hacen sus devocionales diario? Manos para arriba, compas. ¿Cuántos no tienen la mano para arriba? Ay, caray. Pecadores. Tienes que hacer sus devocionales diario. Tienes que leer la palabra de Dios cada mañana. Tienes que pasar tiempo en la oración. Cada día se llama su devocional diario. Para que cobras fuerzas. Cuando uno no está leyendo y no está orando, el enemigo sabe, este compa no está listo. Esta persona no está enfocado. Esta persona ya está fuera del orden. Y él va a llegar en el momento perfecto. Cuando tú andas desenfocado en las cosas de Dios. Y también él va a pegar a donde él sabe dónde está su lugar más débil. Él sabe, cada uno es diferente. Su lugar más débil es diferente que mi lugar más débil. ¿Cuál es su lugar más débil, hermano? Es muy importante que tenemos que identificarlo. Si yo te digo, toma 30 segundos y piénsalo, hasta si quieres cerrar sus ojos, y piénsalo, ¿dónde está mi lugar más débil? ¿Dónde está el lugar donde el enemigo siempre me agarra? Porque él está estudiando su armadura. Y él sabe dónde está el lugar más débil en su armadura. Y ahí es donde él va a atacar, seguido. ¿No hay una área, hermano, donde tú siempre caes? Frecuentemente. Y dices, yikes, man, en esta área anda cayendo. ¿No? Dime, ¿hay un lugar? Tienes que identificarlo. Y dice, wow, este es el lugar donde es más débil, donde me cae más. Y hermano, en este lugar, créeme, tú tienes que fortalecerte. David agarró una piedra, David, y dio vueltas y Goliat tenía armadura en todo su cuerpo, menos su cara. Y cuando lanzó la piedra, llegó en el frente y Goliat cayó como muerto. Estaba desprotegido en un solo lugar, aquí mismo, nada más. Y pegó la piedra ahí mismo y cayó. Y el enemigo está estudiando nuestras vidas. Y él sabe dónde está su debilidad. ¿Estás conmigo? Voy a hablar de eso un poco más adelante. Acerca de fortaleciendo su lugar débil. Pero él sabe dónde y dónde y cuándo debe de pegar. ¿Qué dijo el diablo a Satanás? No, el diablo no dijo a Satanás nada. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten ¿en qué?
El diablo estaba tratando a hacer una trampa. ¿Para qué? Está tratando de agarrar a Jesús para usar su poder divino para satisfacer sus propias necesidades. Jesús no cayó en esta trampa. Jesús no vino para usar sus poderes por sus propias necesidades. Jesús estaba totalmente rendido a la voluntad de Dios. Jesús totalmente quería agradar a Dios en todo lo que Él hizo. Jesús no quiere usar su propio poder para agradar a Él mismo. El enemigo vino, tenía hambre, su estómago, imagina su estómago, conviértese a la tentación, wow, de volada puedo hacerlo. Pero Jesús dijo, yo no voy a caer en esta trampa. El poder que tengo no es para mis propias necesidades. Yo estoy sometido a la voluntad de mi Padre. Él manda. Si Él me dijo hacerlo, yo voy a hacerlo. Pero si Él no me dijo, no voy a hacerlo. Y menos porque tú me dijiste. Jesús no va a caer en esta trampa. Pero ¿sabe qué, hermano? El deseo para comer es un deseo natural. El deseo a comer es un deseo natural. Pero ¿sabe qué? No era la manera de Dios para hacer eso. No era el tiempo de Dios. Dios no pidió eso. A comer es natural, pero la manera de hacerlo no era el tiempo ni el plan de Dios. Y muchas veces Satanás quiere tentarnos con nuestros deseos naturales a pecar contra Dios. Hacer cosas que no son de Dios, que no son el tiempo de Dios. Imagina la relación íntima, la relación sexual íntima entre un hombre y una mujer. ¿Eso es natural? Si eres normal, compa, es natural. ¿Sí es natural? Obvio. Pero hay manera de hacerlo. Hay manera que agrada a Dios. ¿Cómo agrada a Dios? En el matrimonio. ¿Cuándo? Cuando están casados por la ley civil. Ya estamos casados, ¿verdad? Pero el enemigo quiere usar un deseo natural para que hacemos en una manera que no agrada a Dios. Dice la cama, el lecho es sin mancha y puro delante de Dios. ¿Pero qué? Los fornicarios y los adúlteros, ¿qué? Dios juzgará. ¿Estás conmigo? La cama, el lecho es sin mancha y puro. ¿Dónde? En el matrimonio. Pero los fornicarios, ¿quién son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales y no están casados. Dios juzgará. ¿Estás conmigo? Los adúlteros, ¿qué es un adúltero? Un hombre que está casado, pero anda en la cahuila. Buscando uno sexy allá. Hey, compa, tú me te rollo. Tú estás casado con una mujer que es su esposa. ¿Verdad? No debes andar en las calles buscando a alguien que no es tuyo. ¿Verdad, hermano? Soy sorprendido. ¿Cuántos hombres andan en la cahuila? ¿Por qué hay cabezas así? Cuídate. Porque dice, hay manera para hacer todas las cosas. Hay cosas naturales. Pero el enemigo quiere tirar la semilla, la tentación, para que caemos. Dice que Dios juzgará. Y el enemigo quiere que tú y yo seamos juzgados. ¿Verdad? No hay nada malo en comer. ¿O hay algo malo en comer? Pero si tú comes 6 tacos y pagas por 4, ¿es justo eso? Si quieres sacar una buena calificación en su prueba, pero estás copiando de alguien, ¿eso es bueno? Hay cosas buenas, pero el diablo quiere tentarnos que hacemos de una manera que no agrada a Dios. Y dice, convierte eso a, no hay nada malo en eso. Si tú eres el Hijo de Dios, no tienes que tener hambre, conviértalo. Y Jesús dijo, ¿sabe qué? Jesús dijo, versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Qué curada, ¿no? Cómo Jesús sacó la palabra de Dios. Escrito está, ¡pum! Usando la escritura. Jesús nunca rindió la tentación. ¿Por qué? Porque Él tenía la palabra de Dios guardado en su corazón, en su mente. Pero también Jesús era obediente a la palabra. Mucha gente conoce la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso, pero no tiene ninguna intención de obedecer lo que Dios manda. ¿Estás conmigo? Óyeme.
lo que voy a decir. La iglesia está llena de personas que conocen bien la Biblia y salgan de la iglesia y hacen lo contrario. Lo contrario. Conocen los versículos, conocen la palabra, pero salgan afuera y hacen lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Son oidores, pero no son hacedores, no hacen lo que dice la palabra. Jesús sabía la Santa Escritura, pero Jesús estaba comprometido a la obediencia a Dios. ¿Estás conmigo? Muchos conocen la Biblia. No, hermano, yo fui bautizado de niña, conozco toda la Biblia, conozco los versículos, ya tengo memoria. Pero haces, Jesús dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te dijo? No me obedeces. Man, es una cosa conocer la Biblia. Jesús conoció la Biblia, pero era comprometido a la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen ay, ay, ay? Man, te digo, round 1, ¿quién ganó? ¿Cómo ganó Jesús round 1? Escrito está, boom. Pero el enemigo es trucho, ¿no? Y él dijo, caray, Jesús me ganó con la palabra de Dios, ahora toque a mí. Yo voy a tratar de usar la escritura, como él hizo, a ver si yo puedo ganar round 2. Y mira lo que hizo él, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. ¿No miraste el enemigo ahora? ¿De qué dijo él? ¿Qué frase miras ahí? Muy similar de lo que Jesús dijo. Satanás, no, escrito está. ¿Qué quiere decir? Escrito está. Estaba el enemigo citando Salmos 91, versículo 11 y 12. Y el enemigo conoce bien la palabra de Dios, mejor que tú y yo. Él llevó a Jesús a Jerusalén. Llevó a Jesús en el templo. El edificio más grande, el rey Herodes reconstruyó el templo. Increíble, el edificio más alto en toda la ciudad. Pero llevó a Satanás Jesús ¿a dónde? ¿Qué dice? ¿El qué? Pináculo, ¿qué es eso? El lugar más alto. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él? Dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no trompiece con... ¿Sabe qué? Él citó la palabra, pero créeme, dejó una parte afuera. Como siempre hace el enemigo. Él es muy bueno usar la palabra de Dios, pero él quita y él mete más que es. Con él engañó a Adán y Eva, él metió más que era. Aquí él está en ese versículo 11 y 12, está quitando una frase que tiene mucho que ver. Y es como el enemigo es. Él usa la palabra de Dios, pero fuera de su contexto. Es muy, muy bueno a engañar. ¿Cómo ganó Jesús round 1 con la palabra de Dios? Ahora el enemigo, te digo, créeme, Satanás conoce mucho mejor la palabra de Dios que nosotros. Él citó Salmos 91, 11 y 12, así. Subió, fíjate, ¿por qué no lánzate? Imagina si tú llegas abajo con los ángeles llevándote hasta la tierra enfrente de toda la gente. Man, todos van a creer que tú eres el Mesías. Lánzate. Deja a los ángeles a cuidarte hasta que llegas abajo. Pero man, tramposo. Es tramposo. Pero te digo, ¿estás conmigo? Nada más conociendo la palabra de Dios no es suficiente. Satanás conoce la Biblia. Pero Satanás no está en ninguna gota de compromiso a obedecer. Él nada más conoce la Biblia, pero obedecer jamás. No está decidido a obedecer a Dios. Pero te digo, él puede citar la palabra de Dios, él puede tomar versículos afuera de su contexto. Él está tratando a tomar esa promesa afuera de su contexto, tratando a engañar a Jesús a pecar. Una pregunta, hermanos. ¿Dios dijo a Jesús subir y brincar? Dios nunca dijo eso. Jesús estaba sometido a su Padre, todo lo que Él mandó. Él era un hijo obediente a su Padre hasta la muerte de la cruz. Si el Padre dijo sube y brincar, Jesús va a subir y Jesús va a brincar. Pero el Padre nunca dijo a Él eso. El enemigo está tentándolo a tentar a Dios, a lanzar.
Dios, escrito está, man, los ángeles van a llevarte ¿por qué no lánzate? Pero no, hermano, es el enemigo, te dijo, él muchas veces, el enemigo quiere usar la palabra de Dios afuera de su contexto para que tú y yo pecamos. Y muchas personas hacen lo mismo. Hay muchas personas que toman versículos afuera de su contexto, afuera de su sentido para justificar su pecado. Mi papá era un borracho. Mi papá tomaba muchísimo. Thunderbird, man. ¿Quién sabe qué es Thunderbird? Thunderbird, es pesado, man. Yo vi en bien borracho. Y dije, ¿por qué sigues tomando? Y me dijo, pues hijo, ¿no sabes tú que Cristo convirtió el agua a vino? Estoy obediente. Oh, ¿qué onda? Hay unos que fuman mota y dicen, ¿no dice la Biblia que Dios hizo toda la hierba verde? Pues Dios hizo la hierba verde y todo lo que Dios hace es bueno. Hay unos que usan la palabra de Dios, hay unos que usan la palabra para justificar graffiti, hay unos que hacen graffiti. Y dicen, no, en el libro de Daniel dice que vio un dedo de Dios escribiendo en la pared. Dice unos que Jesús era el primer cholo porque dice Simón Pedro. Man, hay gente que puede decir lo que quieres con la Biblia. Imagina a Simón Pedro, el primer cholo, escribiendo en la pared porque Dios mandó con el dedo para escribir algo frente a un rey. Y dice, no, la grafiti es de Dios. Dios también hace eso. Pero hay gente que quiere agarrar la palabra de Dios para justificar lo que sea. Y el enemigo es muy bueno para tomar la Biblia fuera de su contexto. Para que tú y yo pecamos contra Dios. Ahora, versículo 7, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús está poniendo la palabra de Dios en su contexto. Sí, la Biblia dice lo que el ángel dijo. Lo que Satanás dijo. Afuera de contexto. No podemos tentar a Dios. No podemos hacer locuras. No podemos subir a un edificio y decir, a ver si Dios me ayuda. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Por qué estás tentando a Dios? No tenemos que fabricar situaciones a ver si Dios me ama. Si Dios me ama, yo voy a brincar frente a este carro. Si Dios me ama, va a salvarme. ¿Qué onda? Estás tentando a Dios. Va a ser bien aplastado. No debemos de tentar a Dios. No es justo. Jesús está diciendo, es una tontería. Si tú quieres que yo brinque, es una tontería. Yo no voy a tentarlo. La Biblia nos dice, claro, que sus ángeles van a cuidarme si yo ando en tu camino, el camino de Él. No mi camino, no haciendo locuras. Dios no va a responder a estas tonterías, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque el diablo conoce la Biblia mejor que tú y mejor que yo. Por eso es importante que estudiamos la Biblia en su contexto, con un corazón sincero a obedecer a Dios. Y Dios va a mostrarnos toda su voluntad en este libro. Pero estudiar el libro en su contexto, no tomas versículos afuera de su contexto. Es lo que Satanás hace para engañar personas. ¿Estás conmigo? Man, hay iglesias que juegan con víboras. No me sé si tú has mirado en las noticias, pero como dice el versículo, que vas a tocar serpientes y no van a lastimarte. ¿Recuerdas? Hay iglesias donde ellos sacan víboras de una iglesia para ver quién son de Dios y quién no. En serio, no estoy jugando. La gente agarra las víboras y, ¡ay, padre! ¡Ay, se mueren! ¡Ay, era falso! Yo sabía que está tronado. Pero la iglesia se juega con víboras diciendo, tomando la palabra de Dios afuera de contexto. La protección divina de Dios, jugando, tentándolo. Hay otros, yo sabía una iglesia donde los hermanos llegan en pañales y con tetas. Dicen que la Biblia nos dice que tenemos que entrar al reino de Dios como niños. Y llegan a la iglesia en pañales. ¿Y tú crees que está jugando? ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo estudiar la Biblia en su contexto. Toma versículos afuera de contexto.
Hay un hombre que sacó su ojo por un versículo que dice: es mejor entrar al cielo sin un ojo que ir al infierno con los dos. Y él sacó el ojo, pero el compa olvidó que tenía otro. Y si sacas uno, el otro puede andar haciendo lo mismo. Es la idea atrás, es el contexto. Dice uno también, un hombre mochó su mano, paz, pero no mochó los dos. La idea es: quita el pecado de ti, quítalo, ¿verdad? Al extremo que tienes, pero no es literalmente quitar su mano ni sus ojos. La idea es: quita el pecado de tu vida a grados extremos. Pero hay gente que no sabe cómo tomar la Biblia en su contexto y hacen cosas abnormales. Ahora, mira, Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿Dónde estamos? Oh, no tentará a tu Dios, ¿verdad? Y mira, where were we at, man? ¿Estamos en 7? Ya leímos 7, ¿verdad? No debemos de tentar, dijo Jesús. También escrito, en otras palabras, no toma la palabra fuera de su contexto. Dice la palabra que no debemos de tentar a Dios. Eso es el contexto que vale. Ahora, versículo round 3, porque ya está ganando Jesús. Round 3, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Man, increíble. Mostró Jesús todos los reinos. No sé si es una visión o algo, pero vio todos los reinos del mundo y toda su gloria. Y Satanás dijo: te entrego todo a ti, si tú inclinas y ¿qué? Y adoras a mí. Wow, es todo lo que Satanás siempre quería. Él siempre quería ser adorado. ¿Estás conmigo? Cuando él estaba en el cielo, él era el líder de la alabanza, creemos. Y Satanás no era contento con eso, pero él quería ser alabado. Él no quería alabar. Él dijo: yo voy a subir y yo voy a tomar el trono, y yo voy a sentir en el trono de Dios, y yo voy a tomar la alabanza. Y él quería agarrarlo, pero cayó como el relámpago a la tierra y boom. Y aquí anda Satanás buscando adoradores, gente que quiere vender sus almas a él. Y dijo Jesús: si tú adoras a mí, yo te dio todo. ¿Las cosas eran él para dar? ¿Los reinos del mundo eran él para dar? ¿Sí o no? ¿Crees que él pertenecía a él para dar? Sí. Sí, porque Jesús mismo dijo bien claro acerca de él. Dice Jesús, llamando al diablo, dice el príncipe de este mundo. Satanás es conocido como el Dios de este siglo. También cuando Satanás fue tentado, cuando Satanás tentó a Jesús en Lucas, dice así: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero yo le dio. Man, Satanás dijo: todo fue entregado a mí. ¿Cuándo? Cuando Dios creó a Adán y Dios dio dominio a Adán sobre todas las cosas, Adán cayó y entregó a Satanás dominio. Por eso en Apocalipsis, cuando Jesús estaba en el cielo, hay un libro en la mano de Dios y dijo: ¿quién es digno de agarrar el escrito? Jesús agarró, era el título de la tierra que Jesús vino para agarrarlo de nuevo. Amén. Pero Satanás dijo: es mío para dar a los que yo quiero. Por eso yo creo muchas veces los siervos de Satanás viven como reyes, estrellas de películas, cantantes famosos, promoviendo el movimiento de Satanás en el mundo hoy, y viven ricos, famosos, billonarios, millonarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que vender su alma al diablo. ¿Estás conmigo? No hay muchos creyentes allá, ¿verdad? No hay muchos. Dice la palabra, mira su llamamiento. No hay muchos nobles. No hay muchos famosos. Dios escogió los débiles. ¿Cuántos dicen amén? Dios escogió los necios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos calificamos? Para confundir los fuertes. Porque nosotros tenemos la razón. Nosotros sabemos por qué vivimos. Nuestra herencia está en el cielo, no aquí.
Amén, hermano. ¿Qué pasó con ellos, los billonarios, cuando se mueren? ¿Qué van a llevar con ellos? Yo sé la historia. Un hombre fue sepultado con su carro, su deporte. Tenía su gorro, sus lentes, su scarf. Y todo así, las manos en la volante. Para cuando se sepultó, ¿crees que fue en ningún lugar? ¿Puede llevar su carro en una vuelta? Ojalá que tenga aire acondicionado. Porque él fue directamente al infierno. Pero hay unos que quieren vender sus almas para cosas de este mundo. Y el enemigo vino con Satanás tratando de cobrar su alma. Doblar rodilla y adorar a mí, y todos los imperios, toda la gloria de ellos te entrego a ti. Tú no tienes que ir a la cruz. Tú no tienes que morir. It was a shortcut. How do you say shortcut? Atajo. ¿Ah? Atajo. Porque Satanás sabe bien que Jesús va a heredar todas las cosas. Pero ¿cuándo? En el tiempo de Dios. Amén. Jesús tiene su frente fijo a la cruz. Por eso Él vino. Amén. Y Satanás está ofreciendo, adorar a mí, ¿por qué esperas? Yo te digo todo una vez, nada más adorarme. Una trampa, una tranza. Llega a su punto más rápido, no tienes que ir a la cruz. Pero ¿sabe qué, hermanos? No hay una corona sin la cruz. Jesús tenía que ir a morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Él fue, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué dice? Y a Él solo servirás. La tercera vez Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está, 3 veces. Pero ¿sabe qué, hermano? Cada tentación que llevamos al grano llega a esta decisión. ¿Obedecemos a Dios o obedecemos a Satanás? No podemos servir 2 amos. Tenemos que escoger quién vamos a servir, Dios o Satanás. ¿Estás conmigo? Jesús dijo, ¿estás por mí o estás contra mí? No hay ningún lugar en el medio. Tenemos que todos decidir a quién vamos a servir. No podemos servir 2 amos. Y dice la palabra, el versículo 11, y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Man, aquí hemos mirado cómo Jesús ganó la victoria sobre la tentación. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Cómo ganó la victoria? Cuando Él fue tentado, igual como nosotros, Él usó la Santa Escritura. Jesús podía resistir la tentación. ¿Por qué? Porque Él conocía la palabra de Dios. Tenía la palabra de Dios guardado en su corazón y en su mente. Tenía la palabra de Dios memorizado. La palabra de Dios, dice, es una espada del Espíritu. ¿Cuándo dicen amén? Cuando estás siendo tentado, hermano, tienes que saber cómo pelear. Hay una historia que se llama El progreso del peregrino. ¿Has leído el progreso del peregrino? La historia es de un hombre que se llama cristiano. Está en un viaje y muchas cosas sucedió, pero en un lugar llegó el dragón, el diablo, para matarlo. Y sí estaba golpeando y casi estaba muerto y cayó muerto. Pero en el fin, cuando cayó, él agarró la espada de Dios, las promesas de Dios, y comenzó a tirar las promesas de Dios al enemigo. La palabra de Dios, las promesas de Dios. Es como hizo Jesús. El enemigo pegó y Jesús lanzó. El enemigo pegó y Jesús lanzó. El enemigo pegó y 3 veces lanzó con la palabra de Dios. Amén. Y cuando tú y yo estamos siendo tentados, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para que no pecar contra ti. ¿Quieres unos tips muy rápido para terminar? Contra la tentación. Déjame dar unos tips a todos. Primeramente, por los que están apuntando notas, apúntalos. Primeramente, número 1, tiene que ser fuerte. Mantener su devocional. Mantenerte cada mañana en la palabra de Dios y en la oración. Todos los días, no brinca ningún día. Diario, tiene que leer y orar. Mantenerte filoso. Mantenerte enfocado.
En cada mañana, leer y orar, hacer su devocional cada mañana. Número 2, muy importante, identificar sus áreas de debilidad. ¿Cuál es tu área? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Dónde está el lugar que tú siempre caigas? ¿Caigas? Identificarlo, fíjate y dice, wow, ¿cuál es mi debilidad? ¿Cuál es el lugar? ¿Soy enojón? ¿Soy chismosa? ¿Soy drogadicto? ¿Ex? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está mi lugar más débil? Donde siempre anda cayendo. Identificarlo. Ya que el lugar, ya que está bien identificado, tienes que amarte. How do you say, arm yourself. Amarte con la palabra de Dios. Tienes que memorizar versículos que tienen que ver con este caso. La Biblia está llena de promesas. Fíjate, ¿dónde está su lugar más débil? Busca versículos. Si no puedes encontrarlos, preguntarme. Yo puedo ayudarte a agarrar varios versículos donde está su debilidad, ¿verdad? Y el hombre cristiano, cuando él fue tumbado y agarró la palabra, comenzó a citar versículos. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Dice Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay versículos que dicen, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hay versículos que dicen, nada puede separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Amén. Hay versículos que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Man, si tú estás armado con versículos y viene la tentación, saca la Biblia. Escrito está. Amén. Pero a veces viene el enemigo y... ¡ay, tentación! ¡Ay, tentación! Me agarró el diablo otra vez. Y andas tú en la tienda donde vienen los globos diciendo, ¿qué está haciendo, globos? No sé por qué me agarró el diablo otra vez. Andas en la librería donde están las revistas y no sé por qué el diablo sigue ganándome. Y dice la Biblia, huye de pasiones juveniles, huye. Man, a veces tenemos que huir. Físicamente, huir. Muchos dicen, no, son los cobardes que huyen. No, man, los valientes saben cómo huir. ¿Recuerdas cuando el hombre salió desnudo? ¿Cómo se llama él? Salió desnudo corriendo porque él tiene que huir. Y hermanos, a veces tú y yo tenemos que huir. Tenemos que movernos de lugares donde hay tentaciones. Si tú dices, cada vez que junta con esa persona, wow, deja de juntar con esa persona. Amén. No ver esas películas, quitar el dish, quitar el internet, desconectarlo. Haz lo que tienes que hacer. Pero la cosa es que estamos preservados, puros, hasta que Cristo viene. Amén, hermano. Huye, fíjate en sus lugares débiles. Armarte con versículos. Cuando vino el diablo, ¡wow! Escrito está 3 veces, ¡pum! ¡Pum! ¿Quieres pelear? ¡Pum! ¡Pum! Yo también puedo tirar, ¡pum! Y cuando el enemigo tira versículos, no, está fuera de contexto. ¡Pam! Toma eso. Pero si tú no sabes la Biblia, man, muchas veces ni peleamos. ¿Estás conmigo? Fíjate, agárrate. Pero también hay un versículo también que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Amén, hermanos, Jesús puede identificar con nosotros. Amén. Él puede identificar muy bien con sus debilidades. Él también fue tentado. Él sabe la batalla. Amén. Pero Él nunca pecó. Y tú y yo podemos acercarnos a Él, no para ser criticado ni juzgado, para encontrar socorro, para encontrar ayuda en nuestro momento difícil. ¿Cuántos dicen amén?